Hola, muy buenas tardes amigos y amigas del Pensador.io. Estamos en una nueva edición, la cuarta edición ya de este gran programa que se llama A lo que nos convoca. Como siempre, nuestro querido amigo, el abogado Claudio Blanco. ¿Cómo estás, Claudio, en esta tarde? Hola Álvaro, y a los amigos que nos van a ver justamente por la plataforma El Pensador y las otras plataformas digitales. Bien, bastante bien. Una semana bastante entretenida, bien agotadora, pero con hartas cosas para comentar. Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca. Sí, bueno, en realidad, junto con lo que nos convoca, hay que decir que estamos tremendamente preocupados esta semana, ¿eh? Yo al menos estoy realmente preocupado por la situación de Europa del Este, la invasión rusa a Ucrania. Eso es un tema que evidentemente ha sido parte de los debates y de los diálogos de todos, en las redes sociales, cada vez que nos encontramos en la calle con alguien. La invasión es un problema. Y es un problema no solo por lo que está pasando allá, también porque sabemos que va a tener repercusiones en nuestras vidas cotidianas, en nuestro bolsillo, en la inflación. ¿Eh? Así que estemos atentos a eso. Y quería comentar ese tema, sobre todo, Claudio, porque es un tema que está ligado, al menos conceptualmente, con el tema que nos convoca hoy día. El primero de los temas que nos convoca hoy día tiene que ver con el uso del poder. Y el tema que nos convoca hoy día, el primero de nuestra agenda, es precisamente qué pasa con el acoso laboral, también llamado mobbing. Porque es un tema que está relacionado con el uso y el abuso de poder en las empresas, en las instituciones. Ahí hay un cuento que hay mucho que decir. Y está legislado. Claudio, en el Código del Trabajo se establece o se define como acoso laboral las conductas de agresión u hostigamiento que tengan como resultado, atención, el menoscabo, el maltrato, la humillación, que son percepciones desde el afectado, o que amenacen su situación laboral o que lo tienden a perjudicar. Esto quiere decir que también signifiquen la posibilidad de, por ejemplo, ir generando cortapisas a sus carreras funcionarias, a sus carreras dentro de las empresas o las instituciones. Esa es la definición. Se habla, por ejemplo, de conductas que tienen que ver con hostigamiento verbal, con no ser incluidos en los beneficios de la empresa de una como decisión arbitraria, con la burla sistemática, con los cambios de funciones, con las amenazas. Claudio, este es un tema que a ti y a mí nos toca de manera personal. Eh, el tuyo, de hecho, fue un caso que se conoció hace poco en los medios de comunicación. Cuéntanos un poco, porque además de haberlo sufrido, tú eres un abogado experto en el tema y has escrito sobre esto. ¿De qué se trata y cómo está la situación del acoso en tu caso y en Chile? Sí, Álvaro, es un tema súper atemporal, la verdad. Es un tema que lamentablemente, como tú lo indicas muy bien, este tema nos afecta a los dos. No, lo hemos conversado en su oportunidad y yo eh, soy el abogado que se retiró el año pasado de OS10 denunciando prácticas de acoso laboral, prácticas de carabinero y tuve que salir justamente por los actos de hostigamiento y acoso de los cuales fui víctima. Yo me encontré en una disyuntiva, porque como tú indicas, yo he escrito sobre la materia. Entonces, eh, es distinto cuando uno estudia una materia determinada y recomienda como abogado a los clientes, mire, usted tiene que hacer esto, usted si sufre esto, denuncie o haga esta medida a estarlo viviendo. Entonces, mi disyuntiva era, no hago nada, me quedo en la misma situación, Uh -huh. sería tan falso de recomendar algo que al final no lo voy a hacer yo, o derechamente voy y doy la pelea. Y eso es lo que hice. Creo que lo más importante en los casos de acoso es no tener miedo. Lo primero es no tener miedo, saber de que existe normativa que ampara y protege a los trabajadores y estas prácticas lamentablemente son súper normadas, son súper normalizadas en todas las instituciones públicas y privadas. El acoso laboral, como lo indicas tú,
está incluido en el Código del Trabajo desde el año 2012, tras una discusión bastante larga que se dio en el Congreso. Fuimos una de las últimas legislaciones que se incorporó en materia laboral lo que es acoso laboral. Ya Las existía, últimas en en, comparación con el mundo, ¿dices tú? sí, ya existía el reconocimiento del acoso laboral en Colombia, en Brasil, en Argentina, en España. En España fue tanto que incluso el acoso laboral es penado con cárcel. A Ah, qué ese, interesante. sí, sí, está penado con cárcel y existe hasta un estudio respecto del acoso inmobiliario, o sea, está mucho más avanzado en España en esta materia que nosotros. Te estoy hablando de hace ya casi 10 años. Entonces, este reconocimiento se dio a los trabajadores primero del sector privado, que son los reconocidos por el artículo 7 del Código del Trabajo, que es el trabajador en sí. Y se estaba dejando bastante de lado lo que pasa en el sector público, que es exactamente en el sector público, que están reconocidos por en este caso, el procedimiento de tutela de vulneración de derechos fundamentales, que este es un procedimiento, y aquí lamentablemente tengo que ser un poco más técnico. Hay un procedimiento especial en materia laboral que se llama tutela de procedimientos fundamentales, que justamente apunta a defender estos derechos que han sido vulnerados por el empleador. Y ojo, que el acoso laboral no es solamente del jefe hacia el trabajador, sino que Claro. puede ser un acoso laboral que sea vertical, puede ser pares que hagan acoso laboral. Puede ser, este acoso laboral puede ser hecho de manera alternada, ¿ya? Puede que en un momento sea una persona determinada, un jefe, puede que sea otro jefe, puede que sea un colega de trabajo, otro, Y también puede ser vertical ascendente, entiendo. Significa que ascendente y los descendente, grupos de exacto. trabajo a veces hacen acoso a los jefes. Exactamente, exactamente. Provecho, ¿eh? Gracias. Y el ¿Cafecito o objeto tecito? es un café. Un Ah, ya. café siempre es bueno. A esta hora de la tarde siempre es agradable un cafecito. Y el objeto final es, además de menoscabar a ese trabajador, es que se termine yendo, que Sí. termine renunciando o que se haga insostenible esta situación. En mi caso particular, me voy a tomar la atribución de esta tribuna para también hablar de mi experiencia y lo que me tocó vivir, porque tengo en este tema la doble situación de ser, por una parte, abogado y conocer el tema, y por otra, haber sido trabajador y víctima de acoso laboral. En mi situación particular, yo terminé renunciando, y terminé renunciando el año pasado, en diciembre, con mi contrata renovada, ¿ya? Y lo hice principalmente por una señal también de dignidad. Porque fíjate tú que yo podría haber continuado este año trabajando en Carabineros, pero siendo víctima de acoso. Entonces, ¿hasta qué momento, hasta qué punto uno tolera estas situaciones? Eh, Ejemplos de situaciones que me tocó vivir. Me tocó vivir aislamiento, Ujú. completamente aislado en una oficina. Me quitaron trabajo, carga laboral. Me sacaron de reuniones. Yo estaba nombrado en actas donde estaba citado a reuniones, nombre y apellido, sí, excluido reuniones. Se hicieron en una o dos oficinas más allá, excluido completamente. Denostación pública por documentos electrónicos. Y así puedo seguir. Entonces, esta situación, como decía, es transversal y afecta a trabajadores del sector público y del sector privado. Y lamentablemente en el sector público se da una situación de superioridad respecto a la estabilidad, porque quien ejerce el acto de acoso, por lo general, se arroga colores propios como empleador, que muchas veces no lo es. Es otro funcionario que también, en base a su nombramiento, se aprovecha justamente de los procesos, de las investigaciones, de los sumarios que son largos y a veces no llegan a ningún resultado. A propósito de eso, te quería comentar dos casos muy emblemáticos que son muy cercanos, el de Kena Ujú. Lorenzini, la concejal de Ñuñoa,
y el de Alexandra Venado, la futura ministra de Deporte. No sé si tú pudiste o escuchaste algo de estos casos. Yo he escuchado del caso de Alejandra Venado más a la pasada. El de Kenia Lorenzini estaba más a caballo de ese asunto, que además, digámoslo, es contradictorio en función de su propio discurso político y social. Ella es una dirigente feminista histórica, se ha jactado de eso, ha hecho, digamos, ha tenido una acumulación de capital político en función de ese discurso y que ahora tenga esta denuncia que entiendo que está en etapa de sumario, incluso de sumario dentro de su propio partido ahora, me parece. Parece que entró al Tribunal Supremo, su partido. ¿Dónde está mi esclava blanca? ¿Dónde está mi esclava blanca? Así le decía. Así le decía. Que era buena para Pero la bueno, cama y la halagaban por sus habilidades sexuales. El problema que dices tú, que Kenia Lorenzini, el sumario ya dictaminó que ella sí cometió actos de acoso laboral. Pero, y aquí está lo interesante, el sumario indica que no se le puede aplicar una medida, una sanción, porque ella no se rige por el estatuto municipal. Entonces, fíjate lo contradictorio. No se le entonces hay puede... un vacío legal ahí. Tremendo, tremendo. Y el sumario dice que sí cometió actos de acoso laboral. Entonces, Ah, Yo, hay yo una solo quiero, yo impunidad solo quiero tremenda. decir desde el punto de vista al menos de su partido, que ese mismo partido, en alguna otra ocasión, a una dirigente de renombre que se pasó una luz roja, le quitaron un cupo de candidatura y terminaron por sacarla de la militancia. Bastante menor que un acoso laboral de esta magnitud, Sí, 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 sí. El asunto es que la víctima también es militante del mismo partido. además. Además, exacto. Ese es un problema. Y aquí hablamos ya de autoridades. Porque si tú te encuentras con esta respuesta, ¿qué hace la víctima? Si el problema pasa cuando la víctima se encuentra con la decisión súper compleja. ¿Sigo trabajando y siendo víctima de acoso o renuncio? Es que, O otro, perdón, sí, denuncio, que es lo correcto. Tú tienes estas tres alternativas. Renuncio, me voy, que es un poco también lo que tú conoces bastante bien de lo que pasa en la administración pública. sí. Denuncio, me voy a la pelea, o soporto. Y muchas veces, y esto es una situación ya extensa, muchas veces la gente termina soportando esta situación porque necesita el trabajo. Mira, y Necesita no el trabajo. solo eso, hay un tema cultural, que fue lo que me pasó a mí. Habiendo sufrido el acoso laboral, cuando uno va a veces, bueno, está lo cultural propio, pero también me pasó que llego donde la persona de recursos humanos, que es la encargada de recibir la denuncia, y cuando me recibe la denuncia de manera todavía informal, porque hay que hacer un papeleo para esto, hay que documentarla, lo primero que me dice es, ¿lo pensaste bien? Porque después vas a quedar como un conflictivo. En cualquier otra pega que tú vayas a pedir, sobre todo en el sector público, vas a quedar como un conflictivo, va a quedar en tu hoja de vida. Entonces, lo primero que te dicen es, agacha el moño, porque tú Mm. vas a quedar como un conflictivo, porque tú vas a ser el del problema. En cambio, la jefatura no le va a pasar nada. Además, hay otro nivel de desprotección o de vacío que podríamos decir que deja desprotegido a aquel que puede denunciar una situación de acoso laboral. Y es precisamente cuando quien debe tramitar la denuncia es precisamente la misma persona que ha acosado. Sobre todo cuando se trata de quien acosa es un jefe de servicio, por ejemplo. Y la Eso es lo denuncia la más... tramitan las jefas de servicio. Entonces, ¿cómo queda esto? No fui el único caso. Hay otro caso que es emblemático en esto, que es un capitán de ejército, Rafael Harvey, que también estaba denunciando. En su caso no era necesariamente acoso laboral, también habían denuncias de corrupción dentro de las filas del ejército. Pero claro, la corrupción era denunciada a los mismos superiores.
Y son los mismos superiores los que al final... ¿Qué pasa cuando son los mismos superiores los que tienen que decidir esa denuncia de acoso o de cualquier otro tipo de denuncia? Te doy el ejemplo mío. Vuelvo al caso, al caso particular. Me pasó lo mismo. Me pasó lo que dices tú. Quien me hizo actos de acoso laboral fueron mi jefatura, en particular. Y yo no tengo ningún problema en decirlo con nombre y apellido, porque yo judicialicé esto. Entonces, yo denuncié al coronel Marcelo Medel Soto por los actos de acoso laboral de los cuales fui víctima. Denuncié a la capitán Pamela Carrasco Rodríguez también por los mismos actos de los cuales yo fui víctima, y al general de la zona, Raúl Agurto Silva, que era quien conocía justamente de estos actos de acoso. Entonces, mi denuncia, imagínate, tuve que demandar al general director, a Yañez, a Carabinero, porque quien conocía mi caso de denuncia de acoso era mi jefe, quien me hacía los actos de acoso, y lo tendría que denunciar a mi jefe directo, que era el general. ¿Dónde estaba? En la competencia de defensa. Lo mismo que dices tú. Eso es lo grave. Aquí se inician investigaciones, y yo conocí muchos sumarios, muchas investigaciones en interior de Carabineros, y la verdad daría para otro capítulo. Esa es la verdad. Sanciones completamente irrisorias y sin justificación alguna. Entonces, yo vi cosas que a mí de verdad no me parecieron. Me solicitaron incluso faltar a normas jurídicas en el caso del ingreso del general Agurto al Estadio Monumental, en un superclásico del año pasado, donde me dicen, incluso yo tengo el audio, donde me dicen, necesitamos que nos digan la norma jurídica para infraccionar a una empresa que demoró el ingreso del general. Eso fue todo, demoró el ingreso. Y yo consulto, ¿cuál fue la norma que se infraccionó? Me dicen, esa, demorar la entrada al estadio del general. No, le dije, no hay infracción a norma ahí. Me mandan después un pantallazo con las normas que dictaron y la que infraccionaron. Entonces, todo eso suma para que tú estés en un saco, digamos, o en un cuarto oscuro, donde te dicen, a mí me dijeron, te vamos a cuidar, te vamos a proteger. Y eso era hostigamiento, derechamente hostigamiento. Entonces, no, yo de verdad tengo la fortuna de tener una profesión que me permite trabajar en forma independiente y no soportar esto. Pero lo grave pasa con las personas que no pueden hacer eso, que no pueden tomar esa decisión y tienen que vivir esto día tras día, día tras día. Y ser víctima sin ningún tipo de protección. Piensa en lo siguiente, estábamos hablando de qué pasaba cuando el que decidía la denuncia era precisamente el acosador. Pero también puede ser que quien tramita la denuncia, sea, por ejemplo, el fiscal de un sumario o sea las personas de recursos humanos de una institución o de una empresa, que son los que reciben la denuncia a través de algún tipo de formulario, ellos mismos son subordinados del acosador. Cuando el acosador es el jefe de servicio, el gerente, aquel que está arriba, en la cabeza de la institución. Entonces también hay un desincentivo para tramitarla correctamente. Y doy otro nivel de desprotección que es súper importante. Y tiene que ver con que la norma establece, corrígeme si me equivoco, Claudio, ¿eh? Pero la norma establece que uno tiene que documentar las denuncias. Pero ¿qué pasa cómo documentas cuando el acoso laboral se hace a través de hostigamiento verbal, por ejemplo? Y se cuidan mucho algunos empleadores de eso, algunos jefes. Saben hacerlo cuando humillarte o hacerte algún tipo de acusación falsa cuando están solos. Entonces no tienen testigos. No hay forma de probar de parte del denunciante que efectivamente se hizo ese hostigamiento verbal. Y un segundo elemento que es súper importante y tiene que ver con cómo pruebas que el hostigamiento o cualquier otra forma de acoso, que es lo que dice la ley, ha sido persistente en el tiempo. ¿Qué significa que sea persistente en el tiempo? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces al mes? No está establecido. Queda a criterio de quien recibe la denuncia. Entonces, realmente aquí está mal pelado el chancho. Y aquel que es acosado laboralmente no tiene las herramientas para poder, como en otros tipos de denuncias, como en otros tipos de faltas o delitos, de poder denunciar adecuadamente y poder protegerse. Porque la gente, y quiero recordar esto, porque también yo me he nutrido del mundo de la empresa, y quiero decir esto, uno no renuncia a las instituciones, uno no renuncia a las empresas,
uno renuncia a los malos jefes. Y eso es lo que habitualmente le pasa a cualquier trabajador. Cuando la gente ya está hasta aquí, no está hasta aquí de la empresa, está hasta aquí de los malos jefes. Y eso es súper importante. Y los malos jefes son malos porque acosan. Mira, Álvaro, que es cierto lo que tú comentas. Yo aprendí en este tiempo, a mí me cuesta ver la maldad en la gente, pero hay gente mala. Y de verdad que hay gente mala. Y hay gente mala por la vida. Que uno piensa quizá en el bullying escolar, dice ya, esto pasa con los niños, pero hay gente que eso lo hace en el mundo laboral, que es terrible, es terrible. Mira, en relación a lo que tú planteas y a lo que consultas, hay que hacer algunas distinciones. Primero, las vías que tú tienes como para poder dar solución a un acto de acoso laboral. Tú tienes vías administrativas y vías judiciales. Las vías administrativas, que son por lo general denuncias, primero en tu empleador, ¿ya? Ante tu empleador. Tú puedes denunciar administrativamente también en la Contraloría, a un funcionario público, y tiene la vía judicial que está el recurso de protección. Y tienes además otra vía judicial que es la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales, en este caso por acoso laboral. Esta denuncia tiene un problema que está asociado directamente a lo que tú indicas con los hostigamientos verbales y a la carga probatoria. Lo más difícil para un trabajador es tener testigos. Lo más difícil. Sí, porque además los testigos son compañeros de trabajo que se tienen que exponer frente al acosador, pues. Todos los que nos dedicamos al derecho laboral sabemos que los testigos son los más difíciles y además que tienen una justificación que es lícita, ¿no? Si eso es fuente de trabajo. Claro, entonces, y te dicen tengo que cuidar mi pega, perdona, yo no puedo ser testigo. O te Y hasta ahí dicen que llegó sí. No, muchos te dicen sí. Yo, Álvaro, voy a ser testigo tuyo. Sí. Voy al tribunal. ¿A qué hora tengo la audiencia? A las 10. A las 9 de la mañana tengo el teléfono apagado, tuve un pinchazo, me quedé botado, estoy en pana, se me enfermó la guagua, no llegué. Bueno, ahí algunos abogados un poquito más pillos me van a disculpar los colegas, pero por lo menos algunos usamos algunas técnicas. Citamos antes a los testigos, cosa de que nos falta el que llega. Por ejemplo, estamos en una audiencia a las 12, lo citamos a las 11. Y el testigo sabe que no llegó a las 11, pero llegó a las 11:45. Muchas gracias, porque la audiencia es a las 12. Pero esa vía que te decía yo, judicial, tiene este problema de la prueba testimonial. Pero... espérate, se me va un detalle. Hay otro desincentivo, porque tienes que pagar abogado. Claro, mira, por una parte es desincentivo, por otra parte también es incentivo. ¿Qué es lo que establece el procedimiento de la laboral? Además establece que se puede probar esto a través de indicios. ¿Ya? Indicios. Indicios. Son hitos que van marcando justamente los actos de acoso. Por ejemplo, a ti te empezaron a hostigar un día determinado y públicamente, lo que pasó, por ejemplo, con Lorenzini. Te gritaron, ¿dónde está mi esclava blanca? ¿Dónde está mi esclava blanca? Y tú tienes eso documentado. Por ejemplo, si lo dijiste público, lo tienes documentado, tú le mandaste un documento pidiéndole una explicación o cuestionando justamente el trato. Pero cuando tú que ese es un indicio. Ese indicio tiene que ir sumado a otro indicio y a otro indicio y a otro indicio. ¿Qué es lo que hace el denunciado? El hostigador, tiene que dar respuesta a esos indicios. Sí, pero a ver, seamos honestos. Cuando tú eres un trabajador, cuando tú quieres ir dejando indicios de esas cosas que son hostigamientos generalmente verbales, en el fondo ya ante el primer indicio, cuando tú mandas un mail, estimado jefe, por favor dígame por qué me trató tan mal en tal ocasión, eso ya es una declaración de guerra. Claro, eso ya es decirle, mire, ¿sabe qué? Estoy preparándome para denunciarlo. Por eso es que lo primero que yo dije cuando iniciamos el programa fue que hay que tener valor, no hay que tener miedo, que es lo más complejo. Ese es el punto. Porque uno entonces, cuando uno dice, y me pasó a mí precisamente eso, yo tuve miedo, yo no quise hacer esa declaración de guerra, yo esperé,
Y fue un error haber esperado. Fue un error grave. Porque claro, después a ti terminan encontrándote cualquier tipo de excusa para terminar con tu contrato y tú no hiciste la documentación a través de estos indicios que tú estás diciendo y no lo dejaste en ninguna parte. Cualquier denuncia posterior a la cancelación de tu contrato significa, este lo hice por picado, ¿cierto? Claro. Entonces pierde todo peso la denuncia del trabajador ante eso. Pero claro, el miedo es un factor fundamental. Sí, 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 sí. Es clave. Y el miedo se justifica. Es la fuente de trabajo. Tú tienes familia, tienes hijos, tienes deudas. Entonces no No, y puedes tienes negar. miedo de ir agravando la situación. Tú dices, bueno, ya, me voy a aguantar que me haya humillado un poquito ahora, pero si le digo algo, va a ser peor después. Me va a hacer ¿Sabes qué quizás qué pasa cosa. algo? ¿Sabes qué pasa? Es que hay un problema aquí. Y aquí quienes han sido víctimas de acoso me van a entender. Eh, con el tiempo uno normaliza los actos de acoso. Uno cree que son prácticas normales. Y ojo, hay rastros físicos, secuelas físicas y psicológicas que deja el Así acoso es. en el acosado. Entonces, por ejemplo, cefalea, insomnio, no tener ganas de ir a trabajar, irritabilidad, falta de Depresión, apetito, problemas depresión, gástricos, disminución de impotencia las sexual. defensas que te llevan a otro tipo de enfermedades. Absolutamente. Mira, un psicólogo que me atendió a mí me dio un consejo muy bueno, eh, y asociado un poco a lo que tú dices de los espacios laborales. Porque yo incluso me cuestioné, yo dije, chuta, quizás yo no sirvo para trabajar en esta empresa, en Carabinero, en caso particular. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? No hay personas que sirvan para trabajar o no sirvan para trabajar con gente, sino que hay buenos o malos ambientes laborales. Ujú. Y eso marca efectivamente tu desempeño. Y si tú estás en un ambiente tóxico, nadie va a poder trabajar ahí. Entonces, cuídate, consejo, cuídate, quiérete, porque si no te cuidas tú, no te quieres tú, un problema de salud mental puede demorarse años en recuperarse. Entonces, aquí el problema es que muchas veces con estas prácticas de acoso quien termina yéndose es el trabajador, como te Sí. pasó a ti, como me pasó a mí. ¿Cómo le Eh, pasó a la secretaria de Kena Lorenzini? claro, También. entonces termina yéndose el trabajador, cuando quien realmente tendría que ser sancionado, y no solamente la empresa a través de una sanción o una capacitación, que es lo más irrisorio, porque a ti como empresa te capacitan. Esas son algunas eh, de las sanciones que se imponen. Entonces, que es la aplicación directa del término del contrato de trabajo sin derecho a indemnización por parte de quien efectúa el acto de hostigamiento. Esa sanción es la que tiene que aplicarse y muchas veces no se aplica. Oye, es un temazo. La verdad es que me he sentido, como quien dice, revictimizado. Hay ciertas cosas que había olvidado o había dejado atrás, o yo pensé que había dejado atrás de la situación de acoso que viví. Y la verdad es que hablar de esto me hizo acordarme. Fue una situación emocional muy, muy complicada. Espero que quienes la estén viviendo ahora y nos estén viendo ahora en el programa no tengan miedo como lo tuve yo y como lo tienen miles de personas que lo viven día a día. No tengan miedo, denuncien. Sí, Los caminos muchas, están y como bien dice Claudio, uno tiene que cuidarse, uno tiene que ser el primero en cuidarse. sí, mucha fuerza a los trabajadores que son víctimas de actos de acoso laboral, que no tengan miedo efectivamente en denunciar. Existen las vías y bueno, y la salud mental es lo más importante, lo más importante. Álvaro, antes que nos vayamos, el 2 Antes de que hagamos una abril, pausa, no nos estamos yendo a propósito, todo sí, es que... antes de que nos vayamos de esta parte del programa, el 2 de abril hay una marcha nacional por la ley de autismo, ¿ya?
y vamos a hacer unas gestiones a ver si podemos tener a alguien que nos converse de la agrupación de autismo de Chile para ver en qué va el proyecto de ley y qué es lo que, digamos, y cómo está avanzando y principalmente cuáles son los desafíos que tienen justamente las personas que tienen autismo. Así que eso, nos vemos en el otro bloque, Álvaro. Me parece excelente el llamado. Yo creo que no solo vamos a tener a alguien que nos hable sobre los trastornos del espectro autista, sino que también vamos a ser parte de esa marcha. Vamos a ir como programa, como medio del pensador.io. Nos separamos unos segundos y luego vamos a estar conversando de el regreso a clases, presencial o no, se atreve a mandar a los niños o no, eso. Unos segundos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Vamos. Bien, volvimos para iniciar nuestro segundo segmento aquí en A lo que nos convoca, en la cuarta edición ya de este gran programa que tenemos con Claudio Blanco en elpensador.io. Hoy nos acompaña en este segmento una amiga del pensador.io que se llama Cristina Leal Veras, una profesora de biología y ciencias naturales que tiene 15 años ya de docencia trabajando en diferentes colegios particulares, subvencionados, municipales. Ella es magíster en gestión y administración educacional en la Universidad Mayor, madre de 2 hijos de 11 y 8 años. ¿Cómo estás, Cristina Leal? Bien, bien. Terminando ya las vacaciones, ya con la tristeza de volver a trabajar nuevamente, pero bien. ¿Pero cómo? Si trabajar dignifica la vida, dijo Santo Tomás. Sí, pero eso de despertar temprano todos los días, teniendo un par de meses que podéis despertar un poquito más tarde, igual eso es rico. Estar en la casa con los niños sin hacer nada. Distinto. Me gustó eso de hablar de los hijos de cada uno. Tú tienes 2 niñitos, nosotros nunca hablamos de los hijos, pero es parte del currículum, porque aquellos que tenemos hijos siempre es parte nuestra ser papá. Claudio, tú tienes hijos también, tienes un hijo. Mire, tengo un hijo, los otros no me han demandado todavía por alimentos, así que hasta ahora uno nomás. No, yo tengo a mi haber 4 ya, 2 grandes y 2 pequeños. Así que sí es importante decir eso, es importante. Y sobre todo ahora, Cristina, que estamos por volver a clases y ya las autoridades, al menos del gobierno saliente, dicen hay que volver a clases de manera presencial, sí o sí, y ya sin ninguna clase de restricción o con menos restricciones que las que teníamos hasta el año pasado. Vamos a hablar de ese tema es el que nos convoca en este segmento. Cristina, desde tu punto de vista como educadora, como profesora, también desde el punto de vista que tú tienes como gestora de educación, de un magíster en gestión educacional, ¿es conveniente que volvamos a clase? ¿Estamos preparados para que los colegios vuelvan a clase? ¿Qué crees tú? A ver, sin hablar de pandemia, es necesario que los niños vayan al colegio, ¿ya? La educación se ha visto bastante disminuida, ya que los niños están en la casa y no están con los controles que tienen en el colegio. Es necesario que los niños tengan esta guía que les dan los profesores para que ellos vayan adquiriendo aprendizaje, conocimiento, que en la casa sí los pueden adquirir, pero no van alineados. ¿Ya? Entonces, igual es importante que vuelvan a clase. Independiente del tema de salud, los niños necesitan también socializar, que es algo que también se ha visto bastante disminuido. Los niños pasan cuántas horas metidos en el computador, en clase, y más encima después se ponen a jugar, que es los juegos online, que están viendo YouTube, viendo un montón de cosas que a los niños les gusta y les llaman la atención. Y eso es porque no están en contacto con otros niños. No salen a jugar a la pelota, que no están corriendo en los patios, no están gritando, y la energía la descargan que jugando estos juegos en línea. En la parte pandemia, la parte que igual es complicada, se han generado bastantes protocolos para el reingreso a clase. Protocolos que van desde el distanciamiento, que era lo que se veía hasta el año pasado, el tema del lavado de manos, el tema de la ventilación de la sala.
Ya para este año los protocolos son distintos, ¿ya? Protocolos en donde no haya aforo dentro de las clases, de las salas. Los colegios ya no tienen aforo. ¿Por qué? Principalmente porque ya los estudiantes o los adolescentes hasta los 18 años ya tienen el programa de vacunación completa. Y eso hace que los aforos también se vean, vayan siendo eliminados. Pero también dice por ahí que hay que evitar el contacto físico dentro del protocolo que emana el MinSal. Pero ¿cómo, es difícil, muy difícil. ¿cómo evitar el contacto físico en el colegio? Exactamente. Los chicos juegan. El saludo, ese saludo típico que hacen los niños que se toman de los brazos, las manos, que se pegan en el brazo. Es difícil. Yo veo a las educadoras de párvulo, cómo ves a un niño llorando, chiquitito, cómo no te vas a acercar y abrazarlo. Y abrazarlo, que el contacto físico es imposible evitar. Yo trabajo con más adolescentes, pero yo veo allá, por lo menos en el colegio donde trabajo yo, los niños son de piel, son de esos de venir, abrazar, hola miss, te abrazan, ¿cómo está? Es súper difícil evitar el contacto físico. Yo creo que es lo más complicado. El colegio médico no está de acuerdo con los protocolos que está implementando el Ministerio de Salud respecto de sobre todo lo que hablas tú de los aforos. ¿Qué pasa con la ventilación? Porque hoy hay un tiempo, claro, estamos en verano, pero hay una medida también aplicada justamente a la ventilación. ¿Qué pasa con los colegios en Punta Arenas? ¿Qué pasa con los colegios en Concepción? Y aquí mismo cuando haga frío, pues, Claudio. Sí, por cierto. Mira, decía uno de los protocolos, decía que había que mantener la ventilación, ojalá ventilación cruzada, es decir, una puerta, una ventana, cosa que se logre hacer este traspaso de cambio de aire. Que haya, como decían las viejitas, que haya corriente de aire. Que haya corriente de aire, exacto. Decía que ojalá ahora que entre el tiempo lo permitiera, tener todas las ventanas abiertas. Pero yo también estaba pensando qué iba a pasar en invierno, va a pasar igual que el año pasado. Vamos a estar con abrigos, con chaquetas, con gorros, con guantes haciendo clases y la mascarilla. ¿Cuál es la explicación que se puede dar respecto al tema de los aforos? Porque la vuelta a clase es sin aforo, pero los aforos se respetan en los cines, los aforos se respetan en los teatros y se respetan en los restaurantes. Y tenemos, digamos, un programa de vacunación que apunta a lo mismo. O sea, un programa de vacunación que es alto y que respeta justamente el aforo en estos establecimientos de comercio particular, pero no en cuanto a la educación. Entonces, hay un mensaje un poco confuso que manda justamente el Ministerio de Educación también respecto a de esta vuelta a clase. Es complicado eso. Yo creo que ese es uno de los puntos más controversiales que hay, porque el Colegio de Profesores también alude a lo mismo, que estamos teniendo aforos en todas partes, menos en los colegios. Pero eso también se ve por el tema de la parte educacional, que es necesario que los niños estén aprendiendo. Pero yo lo voy a leer por otro lado, también reactiva el país, que los papás no estén en la casa, que no estén en la casa con los niños, que estén trabajando y estén preocupados dónde están los niños. Yo quería hacer un alcance respecto a los aforos, porque si bien es cierto, hay algunas partes donde sí te piden aforo, que son las partes que mencionaba Claudio, pero hay un montón de otras partes donde o no se pide o es sencillamente infiscalizable. Por ejemplo, y los niños se juntan. Por ejemplo, los malls están llenos. Usted va a cualquier mall y está lleno. Pero claro, cuando usted va a entrar a la tienda, a la tiendita, en esa tiendita le piden un aforo, pero el mall está lleno y usted se topó con todo el mundo dentro del mall. Da igual. Las plazas públicas donde hay juegos infantiles también están llenos de niños y sin duda que no hay nadie que fiscalice los aforos ahí y ahí hay contacto físico. Entonces, si en esos lugares están llenos y no hay contacto, y hay contacto físico, ¿por qué no haberlo entre los niños en el colegio? Eso es imposible. Además es imposible fiscalizar porque las conductas de los niños no son controlables. Yo al menos creo que me la voy a bancar. Ahora, lo que no sé si te parece, Cristina, es si en los colegios, a propósito de no tener aforo, debiera ser exigible que los niños estén vacunados. Lo que pasa es que, a ver, hasta el año pasado se solicitaba para poder cumplir el aforo por sala que haya un cierto porcentaje de alumnos vacunados.
si no me equivoco, era el 70 o el 80% de los alumnos por sala que tenían que estar vacunados. A diciembre del año pasado se cumplió, a noviembre del año pasado se cumplió, y varios cursos completaron el aforo, es decir, no sé, yo tenía un curso con 32 alumnos y estaban yendo 30 alumnos. Y los otros 2 que no iban era porque no querían, los papás todavía estaban con problemas, porque no los exponían, porque había problemas ya de salud en la familia, o porque uno estaba muy lejos, uno estaba en clase, no sé, pues en la playa. ¿Ya? Entonces igual eran como 2 casos. Pero tercero, cuarto medio, por ejemplo, estaban todos en la sala. Entonces, y te voy a decir otro lugar donde no hay aforo y donde estamos siempre juntos y con contacto físico. El transporte público. Métase al metro, vaya en micro. ¿Y quién controla eso? Y después me dicen, no, es que para entrar aquí necesitas foro. Por favor. Hay un meme muy bueno en relación al transporte público, que están con la distancia de 1 metro, 1,5 metros para ingresar a la micro, y en la micro están todos apretados. Entonces, pero claro, el absurdo más grande. Cristina, una consulta, porque, bueno, mi hijo tiene 3 años y mi hijo va al jardín. Ahí en el jardín el contacto es inevitable, o sea, entre los niños se dan un dulce, se lo meten al otro en la boca, o sea, hiciste mención respecto al contacto físico de los niños, pero me interesa sobre todo saber, que también lo mencionaste, sobre el aprendizaje, porque estos casi 2 años que tenemos entre restricciones también asociadas a lo que era antes el estallido social, más la pandemia, ha hecho una casi práctica habitual las clases por Zoom o por otras plataformas, digamos, dice la publicidad. Pero el aprendizaje, ¿se ha visto mermado? ¿Se ha visto muy mermado? Esa es la pregunta. Porque, mira, y para darte un símil, los primeros que se fueron a audiencias telemáticas o que están teletrabajando son el Poder Judicial. Y se ha mantenido esta política durante mucho tiempo. Entonces, el gobierno manda una señal equívoca. Para unos sí, y se mantienen las audiencias telemáticas, y para otros no, en el caso de los colegios. ¿Qué crees tú al respecto? A ver, en relación al tema educacional, sí se ha visto mermada el tema del aprendizaje. ¿Ya? Acuérdate que yo les decía al principio que era principalmente porque no existe esa guía que da el profesor para los niños. ¿Ya? Y los padres, perdona, y los padres no son profesores, ¿eh? No podemos sustituir esa función. Es que uno tiene la mala visión de, pucha, si una persona puede enseñar, los papás también pueden enseñar, pero no tienen las estrategias que tienen los profes. ¿Ya? Yo lo hablo como profe y lo hablo como mamá. Me tocó estar en un primero básico con mi hijo. Le tuve que ayudar a aprender a leer y a escribir. Entonces, yo en ese momento yo decía, los profes de básica que hacen de todo. Yo me sacaba el sombrero con la profe de mi hijo que tenía que aguantar a los niños y enseñarles a leer por este medio. Y yo al lado, casi, no sé, como que como papá uno trata de ayudarlo, pero al final uno no lo ayuda. Dice más, dice pa, resta, suma, uno más, uno menos. Entonces, ese comodín papá que tenían en la casa, primeros, segundos básicos, ahora que van a tercero, les va a costar un montón adecuarse a este sistema. Oye, Cristina, ¿y la posibilidad de hacer clases sincrónicas y asincrónicas o con un aforo reducido? Es decir, por ejemplo, no sé si esto se habrá discutido, de un curso de 30 alumnos, por dar un ejemplo, que 15 fueran a clase y las clases fueran grabadas. Por tanto, no sé, una semana van estos 15, la semana siguiente van otros 15, pero tienen el respaldo de las clases que estuvieran suficientemente respaldadas en alguna plataforma. ¿Alguna idea así se dio, se discutió? Mira, sí, ¿No existe? Sí se dio. Mira, el año pasado, en el segundo semestre, cuando volvieron el tema de las clases ya presenciales, por el mismo tema de los aforos se hacían estas clases híbridas.
¿ya? Clases en donde estaba el profe en la sala con 15 niños y los otros 15 niños estaban en la casa, con clases al mismo tiempo. Es decir, ellos veían la sala con los compañeros y el profe haciendo la clase. Creo que fue el periodo más estresante de toda la pandemia, sin pensar en la pandemia. ¿Por qué? Porque tú tenías que estar poniendo atención a los 15 niños que estaban en la sala, más los otros 15 niños que estaban en la casa, que estaban silenciados, que estaban con pantallas en negro, pero tú sabías que estaban ahí. Y si habían dudas, no preguntaban, que si no entendieron lo que tú decías, no preguntaban. Y tenías que repetir la clase 2 o 3 veces para que tú más o menos entendieras o supieras que los niños en la casa habían aprendido. O habían escuchado, habían captado algo de la idea que tú habías dado. Creo que ese fue el periodo más estresante de estos 15 años que he hecho clase. Yo creo que ha sido lo más complicado. Parecía pulpo. O sea, ninguna posibilidad de repetir eso. Por lo menos para mí no. Pero yo creo que ya no. Según lo que habla el gobierno, según el gobierno saliente y el gobierno entrante, que no se vuelven las clases a sistema remoto, a no ser de que haya algún caso activo en el curso por COVID. Qué complejo ser tan categórico justamente con esa instrucción, porque estamos en la variante Omicron. El 23 de febrero se registraban más de 40.000 contagios. Entonces, no son 40.000, ¿cuántos? Yo por ahí lo había notado. 24.000 contagios, casos nuevos y 45 muertes. Eso fue el 23 de febrero. Entonces, estamos hablando de cifras preocupantes. O sea, ni en el peor momento de la primera oleada teníamos estas cifras. Entonces, está primando quizás, no sé, tratar de no atrasar a una generación, o serían ya casi 2 generaciones, que tienen un problema de aprendizaje evidente, porque eso que dices tú es cierto. O sea, el aprendizaje de los niños desde la casa ha sido bastante menor en relación a los que han tenido la posibilidad de tener presencialidad. Pero yo te diría, Claudio, que sobre todo ha sido menor porque yo lo he visto. No sé, Cristina me corrige si me manda un condoro, pero creo que los niños han perdido mucha disciplina. Disciplina en el sentido de acostumbrarse a tener cierta mecánica de trabajo físico, intelectual, y esa disciplina, ese ha sido el factor que les ha hecho perder aprendizaje. No es solo que tú dejaste de meter contenido en tu cabeza, sino que dejaste de tener la costumbre de leer, la costumbre de estudiar, y ciertamente los padres no somos capaces de generar esa disciplina que sí te la da el ir al colegio, el que le den determinadas tareas, el que tenga que investigar algo. Los padres no somos capaces de hacer eso. Y a eso súmale la pérdida de socialización, de sociabilidad, de capacidad de poder estar con un otro y que te importe también ese otro, más allá de lo que aparece en la pantalla. Los amigos de mis hijos hoy día, de los hijos más chicos sobre todo, son los amigos que tienen o que pueden conseguir a través de un chat. Mira, o que y sus conocimientos de todo lo que me hablan, sí, es pesado esto, de lo que me hablan mis hijos es de lo que aprenden a través de YouTube. Sí. Entonces, oye papá, tal cosa, ¿y dónde lo escuchaste? Ah, en YouTube. Te juro, el 90% de lo que me hablan mis hijos chicos es de lo que aprenden a través de YouTube. Eso es en mexicano. Además. Aparte. Entonces yo creo que eso ha sido una pérdida tremenda y eso no puede continuar. Y a eso sumémosle algo, y aquí voy a hablar como papá también, la salud mental de los papás. O sea, estar trabajando en la casa y haciéndose cargo de los hijos y al mismo tiempo de la educación de los hijos, bueno, eso es lo que vivía Cristina, ¿no? Le tocaba la doble función. Sí. Tuve el primer año, tuve la ventaja de poder ordenar mi horario para que yo hacer mis clases muy temprano. Ya mis clases partían a las 8, terminaban a las 10, y ahí los ordené para que fuera todos los días. Y las otras clases las hacía un poco más tarde. Y justo el periodo entre las
9:30 y la 1, por ejemplo, que tenía clases mi hijo chico, yo acompañarlo. Entonces, mi hija más grande, ella ya un poquito más autónoma, estaba en su pieza haciendo sus clases, yo iba a darme vuelta a ver si estaba conectada, pero no, ahí con ella no tenía problema. Pero con el más chico que se desconcentra más rápido, ahí tenía que estar. Pero el segundo año, que ya tenía que estar con mis clases toda la mañana como horario colegio, el primer semestre fue medio complicado, pero los primeros meses. Después tuve apoyo del papá de los chiquillos, que estuvo él que en la casa. Pero tuvo un tema de una licencia muy larga, entonces estuvo con ellos acá. Entonces él me apoyó harto. Pero ya el segundo semestre yo tenía que ir al colegio, porque las clases no eran desde la casa, sino que era desde el colegio. Entonces, como el papá seguía con licencia, todavía seguía con los chiquillos, pero esa fue mi experiencia. Yo veo la experiencia de mis otras colegas que tenían que llevar a sus hijos al colegio y los instalaban en una oficina que quedaba más o menos disponible para que ellos se conectaran a sus colegios. No, sí, fue complicado. Fue complicado. Tiene su caso. Yo al menos te diría que voy a mandar a los niños al colegio. Sí. Mira, ¿sabes qué? Yo viéndolo como mamá, si tú les explicas bien a los niños son súper intuitivos y son súper rápidos. Si tú les explicas bien que tienen que mantener la mascarilla puesta, que no tienen que compartir, que tratar de no estar tan cerca, ellos entienden. Y entienden más y mejor que los adultos. Son más constantes y son mucho más rígidos. Los niños, por lo menos los míos, llegamos de la calle, no sé, vamos a la casa de mis papás, que es muy cerca de acá. Llegamos acá a la casa, los chiquillos llegan sacándose la mascarilla, sacándole los elásticos, botándole en el contenedor que tenemos para mascarilla, metiéndose al baño, lavarse las manos, se lavan las manos, se lavan la cara, cosa que uno no entiende, porque uno tapa esta parte, pero se lavan toda la cara y recién ahí hacen sus cosas. Ni siquiera tocan a la perrita cuando llegan, así como que pasan directo a lavarse las manos y la cara. ¿Y eso es por qué? Porque uno tiene que hablar con ellos. Eso, confiemos en los niños. Sí. Tiempo de pandemia. Ojalá que la vuelta a clase no sea tan caótica y que las medidas que adopte la autoridad sean naturalmente en beneficio de toda la ciudadanía. Exacto. Amén. Amén. Eso sea. Sí. Eso. Sí, hay que pensar en positivo. Sí. Esto tiene que pasar. Mira, y por último, esto es un aprendizaje también para todos. Y por último, yo te diría que hay un beneficio a nivel familiar. Cuando los niños y los padres estábamos todos juntos durante la pandemia, todo el día, unos escuchando cómo trabajaba el papá y los papás escuchando cómo estaban en clase los niños, yo siento que se perdieron los espacios familiares. Entonces, cuando tú llegabas a la hora de almuerzo y nos sentábamos todos juntos, o a la hora de la cena, por ejemplo, ya no había de qué conversar, pues se me escucharon todo el día y yo lo escuché todo el día. Yo ya sabía lo que habían hecho, sabía con quién habían hablado y ellos también me habían escuchado. Muchos de ellos ya se aprendían mis clases de memoria. Pero la distancia hace que los momentos familiares sean efectivamente momentos familiares. Cuando llegamos a la noche, cuando llegamos a encontrarnos, a tomar once juntos, a tomar una taza de té juntos, uno puede preguntar, ¿y cómo te fue en el día? Y que el otro te relate. Pero sí, ya, porque estuviste separados. Yo creo que eso va a ser un reencuentro para las familias, te diré, por lo menos para la mía. Sí, no, pues yo creo que para todas. Para todas. Ojalá esa separación de espacios sea positivo y que los niños aprendan también a comunicarse, porque el tema del chat, oye, hace esto, muévete para acá, escucha a mi hijo. Formemos team. No, es que yo no quiero que me mates, que hagas. Ay, por favor, ya de verdad, esa cuestión me tenía enferma. Me tiene mucho. Y que mi hija no me hable. ¿Por qué? Porque está todo el rato viendo sus dibujos, escuchando. Ya mamá más rato, espérate un poquito que termine el video, que termine. Eso me tenía, como mamá me tiene un poquito estresada. Por lo menos en el colegio me va a decir, no, si me junté con tal persona, hice tal cosa. Bueno, Cristina, Claudio, el reloj es implacable y ya nos pilló la hora, así que tenemos que ir cerrando, pero te agradecemos mucho que hayas tenido este rato con nosotros, que hayamos podido compartir desde tu experiencia como mamá y sobre todo como profesora en torno a esto que ya se nos viene encima,
¿Ah? Se nos viene marzo, Claudio. Ahí está, ya lo tenemos encima. Sí. Ojo, y hay varios colegios que ya partieron. Que ya Partieron partieron. el lunes. No, eso es esquizofrénico, no se puede ser. ¡Ah, qué horrible! No. Pero ya se nos viene. Ya Sí. la próxima semana es la semana de verdad. Ahora empieza el año en serio. Gracias, Cristina. Ya pues, Un gracias a abrazo. ustedes. Que lo pasen súper bien y que tengan mucha fuerza. Estamos Gracias. mucho capítulo. Ya. Chao, Abrazo, cariño, que chao. estén bien.